significa ahora que podamos transformarnos en un estado ecológico? Esa es como la pregunta grande, pero también, ¿qué son los derechos de la naturaleza? Una cuestión que es media pionera. Chile, si es que se llegara a aprobar la nueva constitución, ¿cambiará, por ejemplo, lo que aprendemos en el colegio? Porque también se habla de educación medioambiental. Bueno, esas dudas están dando vuelta. También las que tú puedas tener las mandas al WhatsApp y las vamos a estar conversando con Ezio Costa, el director ejecutivo de la ONG FIMA y académico también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Ezio? Gracias por estar acá en Radio Usach. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Iván. Oye, eso es lo que que conversamos acá casi que semana por medio con Raúl Cordero, seguro lo conoces, climatólogo y es panelista nuestro acá de Cambio Climático, y nos dice que por suerte en Chile, claro, no estamos como en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, que es un negacionista del tema del cambio climático, entonces de repente la aparición, y no es por menoscabar la importancia de un estado ecológico, pero no va a ser un cambio tan drástico como quizás sí sería para un país como Brasil, porque no tienen políticas, digamos, al nivel que uno lo querría, pero Chile de alguna manera igual avanzado, entonces no es tan drástico. ¿Qué significa que se oficialice ahora en la Carta Magna? ¿Va a haber un sol, o sea, digamos, un cambio del día a la noche o es un detallito? No es ninguna de las dos cosas, ¿no? ¿Ya? No es un detallito, es No, algo ni blanco y muy, negro. pero tampoco es un cambio del día a la noche, ¿Ya? porque es un cambio que, si bien es muy importante en términos de lo que la nueva Constitución establece para la protección ambiental, tiene dos cosas que lo hacen ser un cambio paulatino, gradual, más responsable, si se quiere decir. Uh-huh. El primero es lo que tú mencionabas, que Chile tiene ciertas políticas ambientales que han sido continuas, con distintos gobiernos. En Chile, salvo la extrema derecha, el resto del espectro político entiende que proteger el medio ambiente es algo importante. Uh-huh. Y por tanto, se ha puesto en los distintos gobiernos. Pero se ha puesto con una fuerza que es mucho menor que la que creo yo que deberíamos poner en un asunto tan urgente. Y esa fuerza menor no tiene que ver solamente con la voluntad política, sino que tiene que ver también con cómo la estructura jurídica, y particularmente cómo la Constitución del 80 vigente, la Constitución actual, impide quizás algunos movimientos un poco más determinados. Te voy a poner un ejemplo. Sí. La descarbonización, que es el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón, se está haciendo en Chile, y eso es una muy buena política pública, pero no se pudo impulsar de manera normativa por el Estado, sino que lo que tuvo que hacer el Estado fue llegar a acuerdos con las centrales a carbón para que cerraran en un cierto plazo y otorgándole ciertos beneficios como seguir conectados al sistema a pesar de no estar operando. Entonces esa forma de hacer la política ambiental es más débil porque la Constitución actual no permite un movimiento un poco más determinado, más fuerte, más convencido. La nueva Constitución cambia esa realidad. Con la nueva Constitución vamos a poder hacer una serie de modificaciones normativas que mejoren la situación ambiental y mejoren la protección de la vida y la salud de las personas actualmente, y también las posibilidades de vida de las generaciones que vendrán. Esto no va a ser de la noche a la mañana, porque requiere de implementación, y la implementación de una constitución ecológica como la que espero yo se apruebe el 4 de septiembre, toma tiempo, ¿no? Toma trabajo, y está bien que así sea. Hay muchas cosas que la Constitución lo que hace es abrir un camino y darle ciertas alternativas a ese camino, que son alternativas mejores que las que tenemos hoy día, pero de todas maneras, dentro de todas esas alternativas, es el proceso democrático, la discusión en el Congreso, la que va a tener que definir cuál es el camino específico que vamos a tomar y cómo entonces específicamente vamos a transitar de lo que tenemos hoy día, una situación de crisis climática y ecológica, a un Chile del mañana que sea más responsable en su relación con la naturaleza. Eso es importante porque, bueno, igual que con la salud, educación, bueno, casi todos los temas que aparecen en la Constitución, hay harto que se le deja después a la ley. Entonces, de repente, y de hecho, por el lado del rechazo, a veces se hacen como conclusiones apresuradas de lo que la ley podría hacer y... Bueno, eso no aparece en la Constitución, eso ya es harina de otro costal. Pero lo que respecta al estado ecológico, tú, por ejemplo, das un ejemplo súper interesante con la descarbonización. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegamos al 2050, que es como la meta del Banco Mundial para descarbonización, y todavía no hemos llegado a la meta establecida? ¿Cambian algo que esté el estado ecológico? Otro ejemplo, mineras, como el proyecto Dominga, Pascua Lama, cuestiones polémicas como esas.
¿cómo se abordarían, no sé, en 20 años más, si es que nosotros el día de mañana nos transformamos en un estado ecológico? La definición del estado ecológico yo la veo en dos variables. La primera es que un estado ecológico creo yo que es un estado que se adapta a la naturaleza, ¿no? Ya. Y adaptarse a la naturaleza significa no pasarle por encima porque tenemos voluntad de hacer algo, sino que de alguna manera armonizar nuestras actividades con la existencia de la naturaleza. El espíritu cambia de un estado extractivista, digamos, a un estado ecológico, entonces, donde hay una sinergia entre nosotros y la naturaleza. Claro, eso es una de las cosas que se busca. De hecho, Ya. el mismo artículo 1 después dice, ¿no? Que las personas somos interdependientes con la naturaleza, constituimos una unidad indisoluble con la naturaleza. Ya. Dice, una de las cosas que define la democracia de Chile es el hecho de que de la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. O sea, Ya. reconoce esa relación indisoluble. Y en el artículo 8 habla de la interdependencia entre las personas y la naturaleza. Ya. Entonces, esa es una variable. La siguiente, que es la más concreta, tiene que ver con que el Estado ahora, o sea, no ahora, cuando se apruebe la nueva Constitución, el Estado va a tener muchas más obligaciones de protección ambiental y de protección de las personas que las que tiene actualmente con la Constitución actual. Y entonces va a ser un Estado ecológico porque va a tomar en cuenta las cuestiones ecológicas para sus acciones. Y no las va a tomar en cuenta porque hay una definición que dice que es Estado ecológico, sino que las va a tomar en cuenta porque hay alrededor de 90 artículos en la Constitución en que se menciona la cuestión ambiental como algo relevante a la hora de tomar decisiones o a la hora de ejercer poder por parte del Estado. Entonces el Estado quiere, no sé, hacer un ordenamiento territorial en las regiones, por ejemplo, las regiones autónomas quieren hacer ordenamiento territorial, tienen que considerar a la naturaleza. Cuando estamos hablando de minería, tiene que considerarse también a la naturaleza. Y de hecho, la gran minería en Chile va a seguir existiendo, pero se establecieron algunos espacios de restricción. Entonces, para poder seguir habiendo gran minería, pero no puede hacerse esa gran minería en áreas protegidas, en glaciares y en el nacimiento o en las zonas de recarga de los acuíferos. O sea, gran minería, ok, pero no en los lugares donde son clave, donde la clave es la protección. Sobre todo, no en los lugares donde la clave es la protección del agua. En todo el texto constitucional, quizás me estoy adelantando una pregunta tuya, pero en todo el texto constitucional tenemos varias normas que se refieren específicamente al agua. Y es obvio que así sea, porque estamos en medio de una crisis. La crisis climática y ecológica es un concepto que envuelve muchos otros problemas. Pero el problema del agua, particularmente en Chile, es muy grave. Y como es tan grave, se requiere de varias normas distintas para hacerle frente. Entonces, tenemos el derecho humano al agua, pero también tenemos el cambio de los derechos de agua por autorizaciones de uso, la creación de organismos específicos y la prohibición de afectar los ecosistemas de los que depende el agua, como los glaciares. Ahora, en la Constitución hay varios puntos que uno puede ver son de repente desprendidos de aprendizaje de otros países, pero hay articulados que son pioneros en esta propuesta de nueva Constitución, como por ejemplo los derechos de la naturaleza. Y aquí voy a caer como quizás en una caricatura, pero esto lo he escuchado ya de dos personas reales, una en un paradero micro, que no tengo idea quién es, y otra de alguien que conozco, que están ahí dudando sobre el apruebo o el rechazo, justamente también, entre otros puntos, por esto de los derechos de la naturaleza. ¿En qué se va a ver plasmado? Yo escuchaba así como casi no se van a poder cortar árboles, no va a poder salir en auto porque contamina. ¿En qué se va a ver plasmado el derecho a la naturaleza, que suena de repente, para alguien que no lo ha leído, como algo medio descabellado, ¿no? Suena como algo novedoso, eso lo concedo. Pero te lo voy a leer porque es el artículo 103. Dice, la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración y a la mantención y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Esos son los derechos de la naturaleza. O sea, a mí me causa, obviamente, entre gracia y desgracia, que se crea que los derechos de la naturaleza significa una cuestión como que la naturaleza va a tener los mismos derechos que una persona y etcétera, ¿no? A la naturaleza se le están reconociendo dos derechos.
el derecho a existir y el derecho a que si se daña, se regenere. Se repare. Claro. Es todo. Y eso no es si bien decir derechos de la naturaleza tiene un contenido profundo que es importante, porque estamos reconociendo que la naturaleza tiene un valor por sí misma, en la práctica lo que significa es que no podemos destruir los ecosistemas. Y que no podemos destruir los ecosistemas no significa que no podemos utilizar los bienes naturales, no significa que no podamos hacer actividades económicas o actividades cotidianas, para nada. Significa que esas actividades tienen un límite, y el límite es no destruir los ecosistemas. Entonces, los ejemplos que tú pusiste, ¿puedo cortar un árbol o puedo andar en auto? Claro. Sí, puedo cortar un árbol y puedo andar en auto, y también puede hacer una minera, y también puede hacer una industria de, no sé, de salmonera, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Eso no cambia. Lo que cambia es el nivel de protección que van a tener que tener esas actividades. O sea, yo hago bueno, cuando ando en auto no pasa nada, ¿no? O sea, se contamina, pero no hay ahí un rompimiento de límite. Pero cuando se hace una minera, por ejemplo, se puede hacer la minera, pero los estándares de cuidado que va a tener esa minera respecto de los ecosistemas que están en el lugar donde se emplace, van a ser estándares de cuidado más altos. De manera de asegurarnos que, por ejemplo, no se haga una minera que signifique secar un río y que quede toda una cuenca sin agua. Eso es inaceptable. Sí. Pero no significa de ninguna manera que no puedo, no sé, cortar un árbol o otras cosas, ¿no? Que son parte de la vida cotidiana, porque además hay que medirlo. Este es un punto bien importante y se habla poco respecto a la nueva Constitución. Las normas de la Constitución no se interpretan solas. No es que yo leo una y la interpreto hasta el infinito como si no existiera ninguna otra norma. Se interpretan juntas. Entonces, les digo, bueno, tengo derecho o sea, existen derechos de la naturaleza. ¿Puedo cortar un árbol? Sí, porque los derechos de la naturaleza no lo prohíben. Pero además, sí, porque, no sé, tengo derecho de propiedad sobre ese árbol, por ejemplo. Claro. Y el derecho de propiedad está protegido. O porque tengo derecho a la energía y necesito esa leña para calefaccionarme. Y eso también está protegido. O porque es parte de una expresión de mi cultura rural y la ruralidad también está protegida. Entonces, no se puede mirar en el vacío una norma, sino que hay que mirarla con las otras normas, y ahí es cuando uno le encuentra los límites y la razonabilidad a las normas. Esta interpretación así como extensiva y de pura ciencia ficción que se hace en las discusiones principalmente de los políticos, le hace súper mal al debate público y a la idea de las normas constitucionales. Claro. Oye, eso, bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por la radio, estamos hablando con el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y estas dudas que, claro, aunque ya lo dije, pero para redundar, no es que sean mías, son caricaturas de repente de dudas legítimas que uno ve no solamente en redes sociales, sino que en gente que uno conoce y que, claro, como el derecho, tú mismo lo decías, esto es algo novedoso y se ha ido modernizando. O sea, hace 100 años no se hablaba de derecho ecológico o una constitución ecológica, también es una novedad más todavía para la gente que no está en el mundo del derecho. Y en esa línea, lo que tú nos explicabas era crucial, porque según uno se puede confundir justamente porque derechos lo asocia más a las personas, a nosotros, acá son de la naturaleza y son solo dos los que tú dijiste. Uno, que si la usamos o la explotamos se regenere, pero el primero es interesante y es casi filosófico, el derecho a existir. ¿Qué significa que la naturaleza tenga derecho a existir? Tiene un apellido, porque es que tiene derecho a que se respete y proteja su existencia. Ah, ya. Entonces, el derecho que tiene es a que nosotros no la destruyamos finalmente. Ya, claro. Y que la cuidemos. Eso. ¿Y las aguas en la nueva Constitución? ¿Cómo, no solamente los derechos del agua, sino que como un componente más de la naturaleza? ¿De qué manera aparecen consagradas en la nueva Constitución? Las aguas se consideran igual que el aire, el mar, las montañas, el fondo marino y otros elementos más de la naturaleza, se consideran bienes comunes naturales. Lo que significa que sean bienes comunes naturales es que son, primero que son bienes naturales, o sea, los ha producido la naturaleza, no son producto del ingenio humano, sino que es la propia naturaleza la que los genera. Luego, como es la propia naturaleza la que los genera, y nosotros y nosotras estamos en esta tierra todos juntos y juntas para sobrevivir, para vivir, para generarnos bienestar, entonces tenemos un deber de compartir esos bienes que son comunes, y que son comunes no solamente a quienes vivimos en este minuto, en este lugar, sino que son comunes entre los que vivieron antes que nosotros, que nos legaron esos bienes, nosotros y los que vienen después de nosotros. Bien común natural. Y entonces,
¿Se puede usar este bien común natural? Por supuesto que se puede usar, se debe usar para generarle bienestar a la comunidad. Necesitamos que el agua se use para regar campos porque necesitamos generar alimentos. Necesitamos que el agua se use para la industria, para la minería, para etcétera. No necesitamos que se use el agua. Ya. Pero el agua es de todos y de todas. Y entonces, antes de que se use para producir lo que sea que se quiere producir, se debe usar para satisfacer el derecho humano al agua. Que cada persona tenga acceso a un mínimo de agua para vivir y para sanearse, luego que la propia naturaleza tenga agua para continuar, porque un río depende de los bosques que están alrededor de ese río, por ejemplo. Entonces los bosques tienen que tener agua, hay una interdependencia. El bosque tiene agua en el suelo, pero a la vez requiere que haya un río que también lleve esa agua. Entonces, que se mantengan los ciclos naturales, que las personas tengamos para vivir, y después se reparte el resto del agua entre los... Oye, eso y lo último, estamos pero hiper contra el tiempo y atrasados, pero hay que aprovechar, digamos, para resolver todas las dudas. Educación medioambiental, también aparece en la nueva Constitución. Esto significa en el colegio, a nivel de vecinos, juntas de vecinos, territorial, a nivel universitario. ¿Qué? ¿Cómo está la educación medioambiental consagrada? Está tanto la educación medioambiental ambiental consagrada como en el derecho a la educación también se habla de la conciencia ambiental en la educación formal. Por lo tanto, esto debería, pero de nuevo, tienen que hacerse los planes y programas y las leyes, etcétera, pero esto debería significar que tengamos más educación ambiental en los colegios. Y en las universidades y en otros espacios, pero en la educación formal, o sea que desde pequeños aprendamos más, porque no es que hoy día no aprendamos nada en los liceos o en el colegio, pero que aprendamos más y mejor cómo es que interactúan los elementos de la naturaleza y por qué dependemos de ellos. Bueno, Ezio Costa, entonces, director ejecutivo de la ONG FIMA y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias por tu tiempo, quedó clarito, harto de los puntos, así que un abrazo, que estés bien. Gracias, Iván, que estén bien. Chao, chao.